Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación y experiencias del programa de asistentes de idioma Quebec, México. Mi nombre es Mayra Vázquez Santos, agregada de cooperación educativa en la Delegación General de Quebec en México. Y a continuación vamos a comenzar con este evento tan maravilloso que además está abriendo las celebraciones del mes de la francofonía en México. Así que voy a ceder la palabra a nuestros invitados del día de hoy, que además, bueno, pues son invitados de lujo. Tenemos por parte de la Secretaría de Educación Pública al licenciado Fernando Cruz Martínez. Tenemos también por parte de Educación Internacional al señor Renaud Brissonneau. Tenemos también a nuestros asistentes del programa Quebec México, Magali Muñoz, Arturo Flores, Santiago Ramírez, y nos acompaña nuestra delegada general de Quebec en México, la señora Estefanía Lar Gómez, a quien le cedo la palabra para comenzar con este programa. Adelante, delegada. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. Bueno, estimados colegas de Educación Internacional, Monsieur Renaud Brissonneau, y de la Secretaria de Educación Pública, Fernando Cruz, estimados asistentes, mesdames y messieurs, bonjour a tous et a toutes. Y es un gran placer de estar con ustedes el día de hoy en el marco de este mes de la francofonía. Yo tengo que decirles que estamos arrancando con el pie derecho con las celebraciones de este mes que es tan importante para el mundo francófono y en el que cada año, el 20 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Francofonía. Entonces, antes de continuar, me permito hacer un enorme agradecimiento a Educación Internacional y, por supuesto, a la Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación de la Secretaría de Educación Pública. Cher Renaud y Fernando, gracias por su gran compromiso en la gestión del programa de asistentes de idioma. Ustedes son realmente una pieza clave central de esta exitosa cooperación entre Quebec y México. Este mes de la francofonía es el escenario perfecto para subrayar la cooperación que es tan fructífera que tenemos con México desde el 1980, que es el año en el cual abrimos o oficializamos, decimos, la relación que tenemos entre nuestras naciones mediante la apertura de nuestra delegación general en la Ciudad de México. Y hasta el día de hoy, esta relación privilegiada nos ha traído grandes satisfacciones en materias de cooperación en distintos sectores como el comercio, la cultura y, por supuesto, en materia de educación. Y con el paso del tiempo, la francofonía se ha convertido en un instrumento, yo diría, fundamental de la acción internacional del gobierno de Quebec. De hecho, representa un factor que es decisivo para las relaciones de Quebec con el exterior, y eso es en muchos países, así como un impulso que es muy eficaz de medidas de cooperación internacional en beneficio de nuestras sociedades. Y además, yo diría que nuestra pertenencia plena en la OIF, que es la Organización Internacional de la Francofonía, prácticamente desde la creación de la organización en los años 70, y nuestra muy activa participación son unos testimonios de nuestro orgullo de pertenecer a la gran comunidad de francófonos en el mundo, ya que 80% de nuestra población en la provincia de Quebec son francoparlantes y somos 8.4 millones de personas, una grande masa crítica de francoparlantes en Quebec. Hoy en día, la promoción del francés es una de las prioridades del gobierno de Quebec en la escena internacional y una en México también. Y es justamente, diría, el amor por este idioma que nos ha permitido de crear un programa que es tan interesante como lo es el programa de asistentes de idioma Quebec, México. Y desde su creación, que fue en el año 2009, este programa de cooperación ha permitido que más de un centenar de jóvenes mexicanos, mexicanas y quebequenses vivan, decimos, la mezcla de sus identidades a través de su lengua materna, convirtiéndose en nuevos agentes multiplicadores de las relaciones entre nuestras naciones. Y esos últimos 2 años nos ha dejado obviamente grandes desafíos, pero
pero también yo diría grandes satisfacciones. Y aquí me permito señalar que México continúa siendo una tierra que es muy fértil para la enseñanza y el aprendizaje del francés. Y igualmente en Quebec seguimos ansiosos de por seguir teniendo la presencia de jóvenes mexicanos, mexicanas, que son portadores de su cultura, por lo que me atrevo a asegurar que tenemos un futuro próspero en el mundo de la francofonía y sigamos trabajando juntos para reforzar la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua que nos une. Entonces, bueno, les invito a quedarse en este webinar en el que estoy realmente muy segura que van a encontrar aún más motivación para participar en la edición 22-23 de este programa de asistentes de idioma Quebec México, que tiene ahora abierta su convocatoria hasta el 22 de marzo. Entonces, el tiempo es ahora. Y asimismo, les invito también a participar en las diversas actividades que tendremos en este mes en torno a la francofonía y que continúen celebrando con nosotros este gran orgullo y esta gran felicidad de pertenecer a esta magnífica comunidad. Entonces, un buen webinar a todos y a todas y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, delegada, por este mensaje que nos ha compartido. Y a continuación vamos a ceder la palabra al señor Renaud Brissonneau, que es representante de Educación Internacional, para que nos hable un poco más sobre el rol de Educación Internacional y lo que representa también trabajar en la gestión de este programa tan interesante. Adelante, Renaud. Gracias, Mayra. Y gracias, señora delegada, por esas palabras. Gracias a Mayra y la delegación de Quebec, México, por organizar esta actividad, este webinario. Es un placer participar y bueno, hola a todos los participantes que están aquí, Magali, Arturo, Santiago. Hola Fernando también, que es nuestro socio en México. Pues yo voy a presentarme un poco, presentar Educación Internacional, lo que hacemos en unas palabras cortas y hablar un poco del programa también, presentarlo, pero voy a dejar la palabra después a los asistentes que van a hablarnos de sus experiencias. Y bueno, primero, Educación Internacional, somos una cooperativa sin fines de lucro que reunimos los centros de servicios escolares en Quebec. Estos centros son los grupos de escuelas por regiones, son los, como se llaman aquí en Quebec. Y bueno, nuestro papel es reunimos estos centros, los apoyamos y los representamos para como abrir la red de escuelas de Quebec al mundo. Y recibimos también el mandato del Ministerio de Educación de Quebec para coordinar la internacionalización de la red de centros de servicios escolares en Quebec, y esto incluye el programa de asistente de idioma. Ofrecemos varios servicios, pero el departamento por que yo trabajo se llama Échange Azimut, como se puede ver aquí, el logo. Y mi departamento nos encargamos de programas de intercambio por alumnos, estudiantes. Tenemos becas también en diferentes programas, incluyendo este programa de asistentes de idioma, que ha sido un éxito desde que empezó. Bueno, por un poco de historia, este programa existe desde 2009, que fue el primer año, 2009-2010, que fue el primer año escolar donde cuando recibimos enviamos a asistentes de idioma. Y en el año 2016, el Ministerio de Educación nos dio la responsabilidad de gestionar este programa, porque antes se gestionaba directamente al ministerio. Y pues en
en unas palabras cortas, el programa, ¿en qué consiste el programa? Es recibir jóvenes mexicanos aquí en Quebec para que trabajen en escuelas o instituciones educativas así en la provincia de Quebec. Y también enviamos a jóvenes quebequenses a México, en todo el país, para que hagan la misma cosa con el idioma francés y el idioma francés y la cultura quebequense. Y bueno, por estos jóvenes es una magnífica experiencia de inmersión cultural y también profesional. Les permiten aprender o perfeccionar otro idioma, el idioma francés, y descubrir la cultura quebequense y tener una experiencia profesional en otro país. Y bueno, esto puede abrir muchas puertas en el futuro, que sea un futuro profesional o personal. Y bueno, para mí tiene una significación como muy personal porque es la razón que hago este trabajo aquí en Quebec. Yo soy de Francia y vine aquí con este programa de asistente hace como 12 años ahora, pero sin este programa no estaría aquí haciendo este trabajo que es un trabajo mágico para mí, que me gusta tanto. Y dando esta oportunidad a otras personas. Así que para mí tiene una significación muy personal este programa. Y bueno, también es para nuestras escuelas y nuestras instituciones educativas aquí en Quebec, es una oportunidad por los profesores, pero sobre todo los alumnos y alumnas, tener como una persona mexicana, un joven mexicano, que viene para compartir su cultura y su idioma con los jóvenes, con los alumnos y alumnas. Y cómo su papel es más, es compartir el idioma y la cultura a través de actividades que son más enfocadas en la práctica oral y actividades más como recreativas, como no se encargan tanto de los exámenes, no hay un foco en la gramática o cosas que no le gustan tanto a los alumnos de manera general. Eso los alumnos lo ven más como una actividad como divertida que académica. Y eso ayuda mucho por su motivación. Lo que escuchamos de los alumnos que le gustan como más ir con el asistente que con el profesor. Y eso es una de las razones porque este programa tiene un éxito como esto. Pero bueno, creo que voy a dejar las palabras a los asistentes luego, que van a hablar mejor que yo de esto. Así que muchas gracias a todos y que disfruten de este webinario. Muchas gracias, Renaud, por esta presentación de educación internacional, que seguramente va a ser de mucho interés para la gente que nos está escuchando. Y ahora, bueno, pues la parte mexicana que gestiona este programa y que además hacen un trabajo magnífico para la selección de los asistentes mexicanos que participan cada año en este programa de cooperación entre Quebec y México. Cedo la palabra al licenciado Fernando Cruz Martínez de la Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, Mayra Vázquez. Realmente estamos muy contentos de poder participar en este webinar y, como bien señalaron mis colegas anteriormente, seguir construyendo el éxito que tiene el programa de intercambio. Primeramente, agradecemos la invitación a la Delegación General de Quebec en México por participar en este webinar del programa de intercambio de asistentes de idioma México-Quebec, que se enmarca, como bien lo señalaba la delegada general, en este mes de la francofonía, ¿no? Hay que recordar que no solo el francés es, como bien señalaba también Renaud, una parte francesa, ¿no? Una parte de la cuestión lingüística, sino conlleva muchísimos aspectos culturales, socioculturales de diferentes regiones y que principalmente y de caso particular en Quebec
se tiene una gran insignia de lo que significa la francofonía y el francés, ¿no? Asimismo, y a nombre del Director General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación, el doctor Jorge Armando Barriguete Meléndez, así como de nuestra secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo y nuestros mejores deseos de éxito para este webinar, que estamos seguros enmarcarán en motivación constante de poder visualizar lo que significa el aprendizaje y la enseñanza del francés en México, y también, como lo veremos posteriormente en la parte de Quebec, el aprendizaje y la enseñanza del español en Quebec, ¿no? Como bien señalaba mi colega Fernando Bisonó, el programa de intercambio lleva ya con un alto éxito durante 13 años, desde el 2009, en que se inició esta nueva etapa del programa de intercambio, de estar enviando asistentes mexicanos a Quebec y de recibir asistentes quebequenses en nuestras instituciones de educación pública en México. Me permitiré poner una presentación que nos ayudará a poder visualizar un poco esta situación. Listo. Listo. El programa de intercambio de becas de asistentes de idioma México-Quebec es administrada por la Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación, en conjunto o de manera muy ligada a educación internacional, con mi colega Renaud Bisonó. Principalmente de la Dirección General, su misión es promover e incrementar las actividades de cooperación e intercambio científico, educativo, cultural, técnico y artístico con otros países, así como fortalecer los vínculos con los organismos internacionales y las instituciones de educación de otras naciones, ¿no? Como lo señalábamos, la cooperación educativa que existe desde hace varios años entre México y Quebec ha sido muy fuerte y ha sido muy profunda, y se ha visto en otras áreas, en este caso como la enseñanza de los idiomas extranjeros. En ese marco, la Secretaría de Educación Pública publicó el pasado 30 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 41-1221, por el que se emiten las reglas de operación del programa de becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 2022, en el cual de manera particular se señalan los programas de becas a cargo de esta Dirección General. En esas reglas de operación se inserta el programa de intercambio México-Quebec, el cual tiene un sustento normativo en el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la provincia de Quebec. El programa de intercambio México-Quebec, como lo señalaba nuestro colega Renaud, tiene objetivos muy particulares y podemos mencionar dos. El primero, facilitar que jóvenes profesionistas o estudiantes mexicanos y quebequenses colaboren en una institución de educación pública como asistentes de idioma del profesor titular en la enseñanza del idioma español o francés, respectivamente, así como promover la difusión, uso e impulso de la enseñanza y el aprendizaje del idioma francés en México y del idioma español en Quebec. Actualmente, y ya en esta parte serán los buenos comentarios que tengan los ex asistentes, se tienen 7 becarios mexicanos en Quebec que se encuentran desempeñándose como asistentes de idioma del español en diferentes instituciones educativas. Actualmente la convocatoria para el ciclo 2022-2023 fue publicada el pasado 4 de marzo en la página web de la Dirección General de Política Educativa, y aquí para los interesados que quieran presentar su candidatura o quieran postular al proceso de selección de los asistentes mexicanos, deberán dirigirse a ese enlace electrónico en el cual está señalada tanto la convocatoria, en la cual se especifican las bases, los requisitos y el proceso de postulación para este programa de intercambio a Quebec, así como los anexos necesarios para poder recopilar el expediente de postulación y concursar, ¿no? Concursar en este programa que, como lo han señalado, ha tenido mucho éxito, y este año, que sería el corolario y sería un resultado muy importante de los esfuerzos institucionales que llevan a cabo los gobiernos de México y Quebec este año, y de manera extraordinaria e inusitada, pero muy, muy positiva, se está perfilando el poder seleccionar a 10 candidatos mexicanos y a 10 asistentes de Quebec, ¿no? Anteriormente, en los ciclos anteriores, se tenía un número de 8 asistentes mexicanos y 8 asistentes quebequenses. Este año, y como lo decía, por la suma de los esfuerzos institucionales que señalaba la delegada general
y los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública, se logra el día de hoy perfilar que se puedan seleccionar a 10 candidatos mexicanos y a 10 candidatos quebequenses. Realmente este es el corolario para este programa de intercambio que lleva más de 13 años con un inusitado éxito y que, como lo señalaban, solamente es un elemento, un instrumento más de la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas extranjeros en cada uno de los países, y principalmente que es el marco también de esta celebración del mes de la francofonía, un instrumento para fortalecer las relaciones de cooperación educativa internacional y los lazos de amistad y fraternidad que existen entre México y Quebec. Para cualquier duda, comentario, información adicional sobre la convocatoria, sobre los requisitos, sobre el proceso de postulación, con mucho gusto, ahí están los datos de referencia en la convocatoria y estaremos muy atentos y dispuestos a ayudarles para que puedan participar en el concurso y puedan vivir, como señaló Fenó y la delegada, esta magnífica experiencia que significa ser asistente de idioma. Y más, como le hemos platicado, y espero que los exasistentes y los asistentes actuales puedan compartir ese sentimiento de la gran experiencia profesional, sociocultural, lingüística y personal que significa ser asistente de idioma en Quebec. Para cualquier duda, con mucho gusto a sus órdenes y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fernando, por esta interesante presentación y pues te agradecemos mucho además la magnífica noticia que nos acabas de dar respecto al incremento de participantes de este programa de asistentes de idioma. Estamos muy contentos. Y bueno, pues ahora vamos a despedir a nuestra delegada general que se tiene que ir y a quien agradecemos mucho también su participación. Muchas gracias a todos y a todas y les deseo un buen webinario y muchas gracias. Espero verlos en Quebec. Hasta luego. Muchas gracias, delegada. Y bueno, pues ahora vamos a quedarnos con los jóvenes que participaron, que están participando y que además ya participaron en una edición anterior del programa de asistentes de idioma, que seguramente les van a compartir sus experiencias y que les van a motivar también a participar en este programa, ahora que nuestros colegas, tanto de la SEP como de Educación Internacional, anuncian que se amplía un poco más el programa. Así que esperamos pues que haya muy buena respuesta respecto a esta tan magnífica noticia. Y vamos a empezar con una ronda de preguntas para Magali, Santiago y Arturo, para que nos platiquen ellos de viva voz cómo han vivido este programa. Y empezamos con una breve presentación de cada uno para que nos platiquen, bueno, pues su origen, su campo de estudio, su lugar de intercambio, en el caso de Magali, que es de una edición pasada, a dónde le tocó irse, en el caso de Santiago, Arturo, en dónde se encuentran actualmente, y que nos compartan un poquito de ellos, ¿no? Entonces, te doy la palabra, empezamos contigo, Magali. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Magali Muñoz, soy de Chiapas. Actualmente me desempeño como profesora de francés a nivel primaria y secundaria. Estuve en la edición 2019-2020 como asistente en la ciudad de Gatineau, en Quebec, con un poco más de referencias como ¿cómo se dice? Era vecina con la región de Ontario, ya las orillas de la región. Excelente, muchas gracias, Magali. Y en tu caso, Santiago, platícanos de ti. Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Santiago Ramírez. Actualmente estoy en la ciudad de La Baie, en el norte de Quebec, en la región de Lac-Saint-Jean. Y estudié lenguas modernas en francés, una maestría en innovación en entornos virtuales, y pues sí les contaré un poco de la experiencia, pero eso es más adelantito, pero muy padre, magnífico, yo creo. Excelente, Santiago, muchas gracias. Arturo, en tu caso, ¿qué nos puedes compartir sobre ti? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto por estar aquí. Mi nombre es Arturo Flores. Soy originario del estado de Guerrero y tuve la oportunidad de estudiar francés en la universidad y también hacer una formación para ser corrector de DELF B1, por lo cual me siento súper orgulloso. Y antes de postular a este programa, tuve la oportunidad también de ser profesor de francés en una universidad ahí en el puerto de Acapulco. Y bueno, para mí ha sido una experiencia increíble. Actualmente estoy en la ciudad de Lévis, que se encuentra justo enfrente de la ciudad de Quebec. Francamente me siento súper feliz y bueno, espero poder compartirle más adelante toda mi experiencia.
Excelente, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde. Y bueno, para conocer un poquito más sobre su experiencia, ¿qué les motivó a participar en el programa de asistentes de idioma y cuál fue su proceso de preparación para esta experiencia? Porque bueno, sabemos que pues pensar en salir de tu país de origen a veces puede conllevar un cierto procedimiento para prepararnos bien. Platíquenos un poquito cómo fue en el caso de cada uno. Si quieren, ahora empezamos con Santiago. Ok, con mucho gusto les platico. Bueno, primero lo que me motivó a aplicar este programa es descubrir Quebec. Siempre mi visión fue como Quebec, descubrir otro modo de vida. Como yo me preparé para la enseñanza del francés, entonces el mundo francófono no solo era Francia, ya había vivido en Francia, y entonces Quebec era sumamente rico. Escuchaba el acento de Canadá y decía, yo quiero aprender esto, yo quiero vivirlo, yo quiero saber qué es, yo quiero saber conocer la nieve, yo quiero conocer otro modo de vida. No sé qué me espera, pero les puedo garantizar que es algo espectacular. La palabra o la frase que les diría es que la experiencia es lo que va a generar un cambio en la vida. Si tienes la experiencia, eso te va a generar un cambio. Un cambio te va a aportar mucho en tu vida profesional, laboral, en todo sentido. Yo creo que vale el esfuerzo. Excelente. Y en tu caso, Magali, ¿cómo fue tu motivación para participar en el programa? Y tú, de lo que recuerdas en tu proceso de preparación, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, lo que me motivó para participar en el programa de intercambio específicamente en Quebec fue el conocer una nueva cultura, nuevas tradiciones, dado que normalmente cuando se está aprendiendo el francés, creo que todos pensamos como francés, Francia. Y hay más de 70 países que hablan francés, hay muchos países. Entonces, encontré esta oportunidad de ser asistente. Al mismo tiempo estaban las convocatorias tanto de Francia como de Quebec y me interesé más por Quebec porque ya estaba familiarizada un poco con Francia y había también tenido la oportunidad de visitar ese país. Entonces, sí, también lo mismo, como les mencioné, yo soy de Chiapas, a que yo vivo en una zona muy cálida, entonces era también como lo nuevo, ¿no? El frío, el invierno, es verdad que la verdad ni siquiera existe el invierno, existe el verano y la primavera y acabó en Chiapas. Entonces era como que algo nuevo, algo diferente. También había escuchado ya videos de personas hablando el francés de Quebec y a veces era como, ¿qué es esa frase? ¿Qué es lo que están diciendo, no? Era como un idioma nuevo totalmente para mí, entonces no me daba como miedo, sino me interesaba, me intrigaba como conocer algo diferente, algo nuevo dentro del mundo francófono. ¿De qué manera me estuve preparando? Pues evidentemente leyendo mucho y viendo muchos videos, porque el principal como reto que yo encontraba al inicio era el invierno. No estaba preocupada porque, como les mencioné, estaba en México, me desempeño en el ámbito de la pedagogía, soy maestra, entonces no era un reto para mí porque sé cómo actuar, ¿no? En esa área. Pero era como el invierno, entonces, ¿qué es lo que hice? Comenzar a leer, comenzar a hablar con personas que ya habían tenido la oportunidad de estar en la nieve y bueno, en el invierno de manera general y fue lo que hice para prepararme. Excelente, Magali. La verdad es que sus experiencias son muy buenas. En el caso de Arturo, platícanos, Arturo, en tu caso, ¿cómo lo viviste? Pues bueno, yo tuve varias motivaciones, francamente. Por una parte, mis motivaciones personales y por otra parte, mis motivaciones profesionales. Pues yo tengo la dicha y el honor de ser originario de uno de los municipios más atrasados económicamente del país. Entonces, yo siempre he sido una persona soñadora y cuando pues me enteré de esta convocatoria dije, ¿por qué no? ¿Por qué no aplicar? Y en una de esas puedo resultar elegido. Aparte, pues siempre he estado enamorado del francés y esto me permitía, ¿verdad?, poder venir a una región francófona y mejorar mis competencias en el idioma. Y bueno, pues también en la parte profesional, pues no siempre se tiene la oportunidad de tener una experiencia profesional en el extranjero. Y en este caso, pues esta convocatoria me otorgaba todo. Prácticamente fue eso. Excelente, Arturo. Y seguramente el público que nos está escuchando va a tener preguntas para ustedes. Al final de las sesiones recordamos que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, aprovechando la presencia de Magali, de Arturo y de Santiago. Así que si hay algo que les genera alguna duda,
pues háganosla llegar a través de la sección de preguntas y respuestas. Vamos a estar intercambiando directamente con ustedes al final de esta sesión. Y bueno, pasando a la segunda pregunta, ya muchos nos hablaron de cómo fue su inmersión en el mundo del francés, pero si podrían platicarnos un poquito más cómo les ayudaron sus conocimientos del francés y obviamente, pues de su idioma materna, ¿no? El español, a su participación en este programa, y cómo encontraron ustedes que fue recibida su lengua materna en Quebec. De su lado, cómo percibieron el recibimiento del idioma español. Y bueno, pues vamos a empezar con Magali en esta ocasión. Bueno, los conocimientos previos del idioma francés fueron de mucha ayuda porque personalmente yo viví con una familia de Quebec, no se hablaba nada de español, no sabían nada de español, entonces yo también estaba como obligada, yo decidí hacer eso para también, dado que en el trabajo yo hablaba español, yo con los niños y con el maestro pues estaba siempre en contacto con el español, o la mayoría de las veces en español, entonces decidí vivir con una familia quebeca para poder estar practicando. Fue la manera en cómo me comuniqué con ellos. Siempre me dijeron como estaban felices de que yo me comunicara con ellos, que ellos tuvieran esa oportunidad porque su español era nulo. También tuve la oportunidad, yo trabajé con niños de primaria, entonces en algún momento recuerdo que se inscribió una niña al colegio y esta niña era de origen asiático y no hablaba nada de francés y su inglés era muy básico. Entonces, el maestro, mientras daba la clase, a mí me designó como la tarea de dar la clase, de empezarle a enseñar español. Entonces, yo estaba así como, bueno, no habla francés, no sabe nada de español y su inglés era como muy básico. Y estaba ya en cursos de francés. Entonces era como, me comunicaba con ella en inglés, en francés, era como de los dos idiomas, como yo pudiera, porque de español ella no sabía absolutamente nada. Y yo la admiraba mucho porque hablaba ya el chino y estaba aprendiendo el francés, perdón, el inglés y ese idioma nuevo que la escuela le ofrecía, que era el español. Entonces, definitivamente, yo me armé con todas las herramientas que tenía a mi disposición para poder lograr que esta niña aprendiera un poco del idioma español. Y tanto en la vida como ya personal, en la vida cotidiana dentro de la ciudad, pues todo siempre era en francés. A pesar de que estaba cerca de la región de Ontario, siempre siento que tengo esta impresión que los quebecos son como muy celosos de su idioma y valoran mucho cuando el extranjero se comunica con ellos en francés. Pues sí, de esa manera me ayudó. Muy interesante lo que nos platicas, Magali, y pues qué bueno que pudiste vivir esta experiencia, ¿no? En tu caso, Santiago, ¿tú qué nos puedes platicar al respecto? Pues, ¿qué les puedo platicar? Que definitivamente el hablar francés es una herramienta aquí. Entonces, yo donde vivo digo, pueblo, decía pueblo, pero ahora que ya conocí pueblos en Canadá, es una ciudad, la ciudad de la B. Entonces, cuando me refiero a la ciudad, yo lo comparo con México y digo, no, esto es un pueblo, pero cuando veo otros lugares que voy, digo, sí es una ciudad. Bueno, ¿por qué digo una ciudad? ¿Por qué? Porque hay supermercado, farmacias y todo, bancos y todo. Entonces, vives muy bien. En el sentido del francés, todo se maneja en francés, en todos los lugares. Nadie entiende en inglés, pero en realidad es puro francés. Y los niños, pues muy particular en la escuela en la que estoy porque tienen inglés como lengua y prácticamente todos los niños hablan inglés también, pero el español es algo novedoso, es algo nuevo, es algo que ellos reciben con mucho gusto. Los maestros, los alumnos, les encanta el español, las actividades, hacer turros, días de muertos, o sea, todo lo que ver con la cultura mexicana les fascina, las pirámides, los mayas, y están impresionados como con todo eso, quieren ir a México, quieren un poquito de calor porque aquí hace mucho frío, pero pues todo eso, ¿no? Entonces eso es como la referencia. El francés sí es un uso, ¿por qué? Porque la gente hasta te recibe con gusto cuando hablas francés. Yo vivo con mi roomie y mi roomie, si yo no hablo inglés, no hablamos, entonces francés o
o francés. Y afuera también, igual, en mi vida todos los días es francés, y en la escuela sí hablo un poco de español con el maestro, con el único, con los niños estoy obligado a hablar español, me hablan en francés, les contesto en español. Entonces, hacen el esfuerzo también, y ese es como yo creo que el gran intercambio que existe, porque es satisfactorio. Claro, y es una maravilla también que ustedes puedan compartir un poco de su cultura, ¿no? En tu caso, Arturo, ¿tú cómo lo vives, no? ¿Cómo percibiste que fue recibido tu lengua materna, el idioma español, pero además, ¿cómo te ayudó el francés en este programa? Bueno, pues igual estoy muy de acuerdo con lo que dice Santiago. El francés aquí ha sido una herramienta desde el día uno que llegamos, porque obviamente llegamos también con la cuestión de la pandemia y pues estar pidiendo información, el estar pues buscando transporte, hospedaje. Obviamente tendríamos que haber tenido el conocimiento del francés y me ha ayudado en demasía. Aparte que en el departamento de lenguas pues también me ha permitido la oportunidad de socializar con los demás maestros, conocerles, hacerme sus amigos. Y en el caso muy particular de mi lengua materna, pues ha sido recibido pues con bombo y platillo, ¿verdad? La verdad, todo el mundo, pues siempre cuando escucha mi acento, está ahí preguntando, oye, ¿de dónde eres? Y francamente, también con los alumnos no tengo ninguna queja, todos muy interesados en aprender español. Realmente me asombró mucho esta situación. He descubierto que las personas quebequenses les encanta el español y están dispuestas a aprender. Entonces, francamente, en ese sentido, la mejor de las bienvenidas me han dado. Qué bueno, porque bueno, además no sé si ustedes lo han escuchado en Quebec, esta frase de que los quebequenses son los latinos del norte, entonces seguramente se identifican con el idioma español y qué bueno que tuvieron este recibimiento, ¿no? Y bueno, pues ya nos platicaron un poquito de lo maravilloso que ha sido el programa, pero sabemos que toda experiencia también pues tiene retos y hay que empezar a compartir también estas informaciones. En su caso, ¿cuáles son los principales retos o desafíos que encontraron? Y qué hicieron para superarlos, ¿no? A ver si nos pueden platicar un poquito al menos de lo más, quizá lo más fuerte que hayan vivido y que pues les haya tocado resolverlo de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos contigo, Santiago. Y hablamos de retos, yo creo que nuestra generación fue la más, bueno, primero por la pandemia, entonces se corta la convocatoria, ya teníamos el 90% y dice que si cierran las fronteras, se cierran las fronteras. Entonces es un reto con el que estuvimos lidiando y muchos meses de preparación. Ya teníamos todo y de repente cambiaba, y luego cambiaban las políticas de aquí y luego decía Canadá, ¿sabes qué? Tal cosa, cuarentena, no cuarentena, todo esto. Entonces yo creo que fue un reto muy grande con el que vivimos, porque no fue como en otras generaciones, si me voy, ya tengo todo listo, entro listo. Y nosotros era como en el último momento nos dicen, ¿sabes qué? Pues siempre no. Ese yo creo que fue nuestro principal reto, sí, mayor. Y lo demás, pues fue todo el proceso de estarlo viviendo, pero pues creo que siempre estuvieron apoyándonos, bueno, aquí Fernando y Geno siempre estuvieron aquí con nosotros con nuestras dudas, preguntas, y tuvimos mucho apoyo de la parte de Magali también, que en otra generación agradecemos mucho porque gracias a ella tuvimos mucha información valiosa. Entonces es un gusto haber contado con este apoyo, ¿no? De crear un equipo, incluso de las personas que están aquí para poder lograr esto. Y yo creo que esos retos son importantes, pero pues yo creo que en equipo son mejores. Claro, y este es otro de los beneficios del programa, que finalmente también trabajas en equipo y pues superar retos solos se vuelve un factor distinto, ¿no? Y bueno, tú lo viviste ahora en plena pandemia, que sabemos ha sido un desafío mayor para todos. En tu caso, Magali, que fue en otro momento, ¿tú qué nos podrías platicar sobre los retos que viviste al llegar a Quebec y la manera en cómo pudiste superarlos? Bueno, uno de los retos, como les mencioné, yo tenía ganas de conocer la nieve, pero yo nunca me imaginé que el invierno fuera tan largo. Cuando yo llegué, me recuerdo la primera nevada fue en noviembre y la última nevada fue en mayo. Y yo decía, o sea, no, el invierno no termina, o qué pasa en este país, ¿no?
Entonces, sí, creo que fue uno de los mayores retos como de manera personal fue el adaptarme al invierno. Era, o sea, y también fue un gran choque que a las 3:30 de la tarde ya estuviera oscuro. Entonces era como acostumbrar a mi cerebro a que, o sea, no es de noche, como la vida sigue, no hay más cosas, no es como, sí, es como, sí, al principio era como que mi cerebro es como, ya es de noche, es hora de dormir, pero yo veía el reloj y eran las 4 de la tarde. Entonces era eso, el reto también como el animarme a salir, a no estar el invierno siempre en casa, porque yo miraba que la gente salía. Entonces creo que fue uno de los mayores retos a los que me enfrenté también dentro de lo profesional, como ya les mencioné, el encontrarme con alumnos de diferentes nacionalidades que tenían poco nivel, ya sea de inglés o de francés, para poder comunicarme con ellos, y que yo además iba a enseñarles una lengua romance muy ajena a la de su lengua materna, ¿no? Eso fue lo que principalmente les podría comentar. Pues qué bueno que tuviste la oportunidad de conocer la nieve, no más, finalmente fue una experiencia pues extrema, porque además estas son muchas de las preguntas que nos hacen la gente que quiere participar en el programa. Oye, ¿y el invierno qué tal está allá, no? Entonces, bueno, pues Magali ya se los platicó cómo lo vivió ella, para que quienes van a postular para la edición 2022-2023, pues tengan en mente que esto puede ser un desafío importante. En tu caso, Arturo, ¿tú qué nos puedes platicar desde tu perspectiva y cómo lo viviste? En mi caso, el primer reto fue enfrentarme a estar lejos de mi familia y de mis amigos. Francamente, fue el primer reto. También, por otra parte, pues el clima en el estado de Guerrero, para mí, el invierno son que 24 grados centígrados, 22. Enfrentarme a temperaturas a menos 35 grados, pues es muy diferente, ¿no? Sin embargo, pues una vez que ya estuve aquí, dije, ok, estos son mis retos, ahora tengo que hacer algo para salir de ellos, ¿no? Y comencé a tratar de hacer amigos y de, pues, incorporarme en la comunidad. Actualmente, pues, con orgullo puedo decir que estoy haciendo un benevolá, estoy haciendo un voluntariado en una asociación aquí en mi comunidad, y me siento muy integrado, he hecho muchísimos amigos. El clima, pues, lo estoy tratando de superar un poco porque, como menciona Magali, es muy largo el invierno, pero aún así he recibido muchísima ayuda. Por ejemplo, aquí entre nos se los confieso, yo no he comprado ninguna chaqueta, guantes, absolutamente nada de invierno. Todos me lo han regalado amigos o personas que son vecinos y dicen, eres mexicano, ¿cómo está? Y me empiezan a regalar cosas. Y en ese sentido, pues ha sido muy padre, la verdad, el vivir el invierno, pero de esta manera, ¿no? Que todo el mundo te esté regalando cosas y que sea tan amable, la verdad. Pues mira, Arturo, finalmente del reto de haber dejado a tu familia y amigos, pues llegaste a un entorno en donde finalmente también la gente de la que te rodeas, pues se vuelve tu familia, ¿no? Y tus amigos. Así que eso está increíble. Es mi amigo ahora. Aparte entre ustedes, ¿qué tal? Muy bonita Hicimos relación. el fin pasado, entonces eso es padre, muy padre. Creo que generas amistades padrísimas. Sí, que además, también. estando en México, a lo mejor no se hubieran conocido, ¿no? No. ¿Quién sabe? Bueno, pues estos son los retos y qué maravilla que los hayan podido superar de esta manera tan positiva y que finalmente pues haya sido también una experiencia muy buena para ustedes. Y justamente esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta respecto a cuáles son los aprendizajes personales y profesionales que han retenido de esta experiencia en Quebec, y por los que recomendarían este programa al público que nos está escuchando y a la gente que está interesada en participar. Empezamos contigo, Arturo. Sí, claro. Pues los aprendizajes es la provincia, la verdad. Es una provincia multicultural, es otro tipo de sociedad, ¿verdad? Realmente muy integradora. Entonces, ese es el principal aprendizaje que he tenido, cómo comportarme con diferentes culturas, cómo, pues, aquí se convive, no importa si eres del continente africano, americano, europeo, todo se trata igual, todos tenemos los mismos derechos, absolutamente todo. Y por otra parte, en cuestiones profesionales,
pues imagínense tener la oportunidad de trabajar con un equipo de trabajo pues tan profesional como lo es el Departamento de Lenguas en el colegio donde yo estoy actualmente. Y pues sin duda todo esto ha contribuido en mi desarrollo como profesional y sin duda alguna a mi regreso a México pues seré un mejor profesor. Estamos seguros que así será, Arturo, y qué bueno que lo estás viviendo de esta manera. En tu caso, Magali, tú ya fuiste, tú ya regresaste. Platícanos cuáles son los aprendizajes personales y profesionales que te quedaron y por qué recomendarías el programa. Sí, en cuanto a los aprendizajes profesionales que tengo, como mencioné al inicio, yo fui, en algún momento recuerdo que Fernando nos comentó que éramos como pequeños embajadores de México, estábamos representando a nuestro país en la provincia. Ahora, en mi regreso, yo tengo la oportunidad desde mi experiencia de compartir, ahora no solamente acerca de Francia, que es lo que normalmente encontramos en los libros, sino también, por ejemplo, les digo a mis alumnos, ¿no? Bueno, en Francia se dice así y en Canadá hay otra forma de decir de nada, ¿no? Que fue una de las cosas que cuando me decían bienvenido, bienvenido, yo pensaba que estaba dando la bienvenida a todos en el colegio, como aquí siéntate en tu casa, ¿no? Ya después, cuando el señor del autobús me dijo bienvenido, y yo dije, bueno, él no sabe que soy recién llegada a Quebec, ¿no? Bueno, dije, bueno, es otra forma de decir de nada en Quebec. Entonces siempre estoy como compartiéndoles a ellos eso y motivándolos. La verdad, yo motivo también mucho a mis alumnos a que sigan, que el francés les abre puertas, que es bueno aprender un nuevo idioma y siempre les hablo, ¿no? De la extensa lista que tiene la francofonía. No solamente es Francia y Quebec, en este caso estamos hablando de esta región. Y siempre estoy como, también recuerdo como cosas culturales que aprendí, siempre las estoy compartiendo, de que recuerdo cuando una niña me dijo que no era canadiense, me dijo, yo le dije, no eres canadiense, me dijo, soy quebeca, me dijo. Como todo es esa propiedad que se hacen ellos de su región, yo les comparto ahora a mis alumnos. En cuanto a los aprendizajes profesionales, puedo decirles acerca de que mejoré pues el francés, que adquirí nuevo vocabulario, también la comprensión. Recuerdo que al inicio era como, ¿qué idioma me están hablando? Porque había un acento súper raro, diferente para mí, diferente sería creo que el buen adjetivo. Pero poco a poco me fui adaptando y también ver cómo las culturas pueden convivir, que las culturas pueden ser respetadas, porque también, como bien Arturo mencionó, hay personas de todas partes del mundo ahí y estás viendo cómo son respetadas y cómo se integran todas esas culturas, incluso nuestra cultura mexicana, ¿no? Entonces es la forma en como ahora yo les comparto a mis alumnos de mi experiencia y los motivo para que ellos puedan seguir aprendiendo del idioma y también compartiendo todo lo nuevo en cuanto al vocabulario, ¿no? Con mis alumnos. Sí, importantísimo esto que mencionas, el tema del acento, que a veces pues cuando lo aprendemos podría ser algo bastante importante, ¿no? Cuando llegas a una región como Quebec. En tu caso, Santiago, ¿tú qué nos puedes compartir? Pues en mis aprendizajes personales, yo creo que lo más interesante es pues, hacer un sueño de niño que era conocer la nieve, hacer todos los deportes de esquí, pesca blanca, o sea, hacerme una realidad que yo nunca viví en México, porque no hay nieve, no hay climas de -35, no sales y se te congelan las manos y hay que salir todo bien abrigado, pero aún así salí y estaba afuera, ¿no? Entonces, es una experiencia que, digo, no sé si la hubiese tenido en otra oportunidad, pero la tuve, y entonces es descubrir, o sea, descubrir cómo vive la gente, descubrir cómo cambias las llantas para el invierno, cómo mi escalera se llena de nieve y no puedo ni salir porque tengo que sacar la cosita para quitarle la nieve, la pala. Tengo que estar apalando las escaleras cada que nieva, que la nieve me llega hasta la cintura a veces, porque aquí hay en las regiones de las regiones con más nieve de Quebec. Entonces, todo esto es como de, wow, o sea, es un modo de vida y la gente vive su vida día al día, ¿no? Entonces, el invierno que contó Magali es un aprendizaje para mí muy grande, porque en diciembre decía, es normal, me da mucho sueño. Pero es normal, entonces es todo eso el mundo francófono, pero también en el inglés canadiense, porque o sea, pensamos Canadá, Quebec, y sí, es particular que se sienta una región como Canadá, pero también soy quebecois canadian. Entonces,
Y palabras, ¿no? O sea, del inglés canadiense, como en inglés me dicen, chick, you're pig, y yo, chick, 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 y yo nunca había escuchado esa palabra, ¿no? Bonnie, ok, gorro, ¿no? Y entonces como de en inglés lo mismo, chick, o sopas, don supe, ¿no? Y cosas como de, sí, yo va supe, es guau. Okay. Entonces, son como esos detalles que a nivel personal creo que son enriquecedores, tanto nosotros, bueno, que somos maestros de francés, creo que, bueno, algunos nos dedicamos a esto, ¿no? Pero también es la parte de la francofonía, es la parte del idioma, es la parte de la cultura y otra realidad, ¿no? Entonces, es como a ellos, es como, si hace -15 afuera y estás feliz, de verdad estás feliz porque no te congelas. Entonces, son cosas que pasan y que estamos acostumbrados, ¿no? No estamos acostumbrados y yo creo que esa es mi ganancia más grande a nivel aprendizaje personal, convivir con la gente, estar con la gente y pues descubrirlo, ¿no? O sea, cuando te escuchan hablando francés y ves que te interesas tanto, te reciben, wow, maravilloso. Entonces, ha sido mi experiencia. En cuestiones profesionales, obviamente voy a decir que algo que yo me llevo que es hermoso, al menos en mi experiencia, es el trato que tengo con niños de preescolar. Jamás había tenido la oportunidad de trabajar con niños de preescolar, cosa que para mí es maravilloso. Yo estaba en la idea, como estos niños de 4 años van a aprender un idioma, y luego tienen inglés, francés y español. ¿Cómo van a aprender español? Pero cuando los escucho en el corredor y me dicen, hola, ¿cómo estás? Buenos días, hoy tengo frío. Y yo de, niño, estos niños, y que se aprenden todo lo que les enseño, entonces dicen, wow, o sea, es una impresión muy grande. Digo, en particular menciono a los de preescolar, pero en general todos, ¿no? Los chavitos de 10 años, 12 años, porque la escuela es trilingüe, que salen y hablan español fluido, o sea, no fluido, pero a un nivel esencial en el que me entienden, digo, wow, cómo esto está implicando en lo que están haciendo, y ese es mi aprendizaje, es ir más allá de mi concepción de aprendizaje de enseñanza de lenguas, y es algo enriquecedor de ver un proceso diría, tan padre como este. Está increíble porque en el caso de los tres, además, con esto que nos comparten, las herramientas pedagógicas que implementan en su día a día con los niños, adolescentes, jóvenes con los que trabajan, pues también a ustedes les deja la bonita experiencia de luego regresar a su país de origen y continuar, ¿no?, implementando todas estas herramientas pedagógicas que les funcionaron justamente en este programa de asistentes de idioma. Bueno, tenemos un poquito de tiempo, así que vamos a hacer una última pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuál es el aporte que un asistente de idioma hace a la sociedad o a la comunidad a la que llega? Y si tuvieran la oportunidad de repetir esta experiencia, ¿lo harían? ¿Qué nos pueden platicar al respecto? Bueno, comenzamos con Arturo. Sí, pues francamente ahora sí veo cumplidas las palabras que nos decía el licenciado Fernando de que somos embajadores al estar aquí como asistentes de idioma, y básicamente creo que es el principal aporte, compartir nuestra cultura con la comunidad quebequense. He tenido la oportunidad obviamente de compartirlo en el CEGEP, pero también fuera del CEGEP con la comunidad. Hemos tenido taquizas, hemos cantado, hemos bailado música tradicional, sobre todo de mi región en Guerrero. Hemos bailado de la iguana, que quienes conocen este baile, pues es muy tradicional. Francamente, me siento muy contento porque creo que la cultura mexicana es muy bien recibida aquí en Quebec. Y pues francamente, el quebequense siempre está abierto para aprender también y para que uno venga y le comparta lo que uno tiene que compartir de su región de origen. Platícanos, Arturo, ¿tú sí repetirías esta experiencia? Yo ya estoy postulando, usted no lo sabía, pero ya estoy mandando aquí otra vez. Francamente, es un sueño. Sí, claro, lo volvería a hacer 2, 5, 10 veces, las veces que pueda hacerlo. Y francamente, una cordial invitación a todas las personas que nos están viendo. Esta es una experiencia que cambia vidas. La verdad, es una experiencia que, aparte de todo, te cumple sueños. En mi caso, me ha cumplido uno de mis mayores sueños, que era venir para acá, para Quebec. Y no tengan duda, va a ser una experiencia increíble. La van a disfrutar verdaderamente.
Muchísimas gracias, Arturo, y pues estoy segura que mucha gente que nos está escuchando se está motivando con esto que les están compartiendo. En tu caso, Santiago, ¿tú qué crees que le has aportado a la comunidad a la que llegaste, a la sociedad en donde estás ahorita? Y tú también repetirías esta experiencia? Primero, la segunda pregunta definitivamente sí lo repetiría. Definitivamente sí. Segunda cosa, para mí ser asistente de idioma ha sido una tarea hermosa. O sea, es un trabajo maravilloso. Primero porque, como Fernando nos había dicho, eres un embajador. Primero, ¿por qué? Porque soy embajador de la región. Segundo, porque estoy en contacto con 170 niños en la escuela. Bueno, no son 170 al promedio. Pero es como esos 170 es lo que estoy representando de México. Y cada vez que ven que, pues, la amabilidad, que todo, o sea, todas las cualidades y que compartes sobre México, que pueden probar churros, tacos, guacamole, que aprenden las canciones de o sea, todo lo que es la cultura mexicana y que se empapan de ella y dicen, wow, o sea, creo que mi tarea y mi rol principal, más que sí el aportar el idioma y practicarlo, pero es creo que crear una tolerancia en los pueblos, en la cual unos nos descubrimos con los otros y yo aprendo muchísimo de ellos y ellos creo que aprenden bastante de mí. Creo que sí tengo mucho que aportar para con ellos. Primero es el modo de vida y es cuando yo descubro en sus caras y dicen, yo quiero ir a México, quiero estar allá, quiero vivir, quiero crear ese intercambio que finalmente es mi rol principal, como sí embajador literal, porque es embajador de tanto los maestros como, como los niños, ¿no? Porque tengo un rol muy particular porque no somos los maestros, entonces eres el monitor de lengua, estás con ellos y los niños llegan y te acercan, me pongo a jugar con ellos en la nieve, me pongo a bailar con ellos, pues a hacer cosas que finalmente salen que no haría un maestro que no lo hace, entonces ellos como que hasta me reciben y me dicen, quiero jugar contigo, y hasta me hablan español cuando están jugando. Entonces, cada vez que es llevar afuera del salón de 4 aulas, llevarlo a una vida, y entonces también cuando me los encuentro en la calle que me hablan en español, digo, ¿qué es lo que estamos generando, no? Un mundo de tolerancia, un mundo de valores, un mundo mejor. Creo que esa es la tarea que hacemos como asistentes. Está increíble que sean estas sus aportes y que además, pues yo creo que también la gente con la que conviven diario, pues se queda con una muy buena impresión de México, de la cultura, pero sobre todo del trabajo que ustedes realizan estando en Quebec. Y bueno, pues Magali, tú en tu caso fuiste, regresaste, ¿tú qué crees que haya sido tu mayor aporte a la comunidad en donde estuviste? Nos platicabas que estuviste en Gatineau, que hayas dejado tú sembrado, ¿no? A través de tu experiencia. Bueno, yo creo que una parte de mí quedó en Gatineau junto a la convivencia que tuve, no solamente con los niños, sino con todas las personas con las que tuve algún contacto, desde mis compañeros, desde la gente ajena al trabajo con la que yo me estuve involucrando. El representar a México desde una manera, desde una persona con valores, desde una persona con trabajadora, desde una persona que quería como compartir lo que tenía con ellos, no solamente en conocimiento, sino el que siempre vieran a una mujer riéndose. Me acuerdo que perfectamente bien, ahorita que estás comentando eso, recuerdo que tenía una blusa color fuchsia con bordados chiapanecos. Y una vez la directora me dijo como, qué bonita está tu blusa de verano o algo de primavera, creo que me dijo yo. Pues sí, gracias. Y o sea, también me di cuenta que allá se visten mucho con colores oscuros durante el invierno. Y yo andaba con mi blusa fuchsia con colores así llamativos como son normalmente las blusas bordadas. Entonces, me decía como que se ve muy alegre, ¿no? Y es lo que siento que los mexicanos proyectamos a través de nuestra cultura, porque eso es lo que a mí me representaba. Esa blusa era bordada por manos chiapanecas, por eso yo la portaba con mucho orgullo. A mí de por sí me gustaba. Entonces dejé como eso, también recuerdo que también hice, la comparación y siento que teníamos como ese motivo de inyectar en los alumnos y en nuestros compañeros de trabajo también el que vinieran a México, que se dieran cuenta de que no todo lo que se escucha en las noticias así es México, ¿no? Sino que hay cosas buenas en México y habemos personas buenas también en México. Siento que fue como de las mayores enseñanzas que pude dejar y gracias a eso yo creé lazos de amistad. Hasta el día de hoy yo sigo en contacto
con mis compañeros de trabajo, con los directores, con los maestros, guardé contactos, ¿no? Con ellos hasta el día de hoy, nos escribimos, de repente me escriben, incluso con los niños en algún momento me mandaron un video donde me saludaban los niños, la maestra de español que estaba ahí. Y si yo volvería a repetir esta experiencia, claro que sí. Yo creo que al inicio tenía como un poco de miedo del invierno, pero ya, o sea, ya es como prueba superada. Pues uno aprende a vivir con eso y la verdad es que tampoco, nunca me sentí sola, siempre estuve guiada. Cuando estuve acá en México en el proceso para ir, siempre tuve el apoyo por parte de ustedes y una vez estando allá también por parte de Educación Internacional, siempre, 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 cualquier duda, siempre, nunca me sentí sola así como de qué hago, cómo lo hago, cualquier duda, siempre fui atendida. Oigan, pues de los tres y por la experiencia que nos han platicado, pues la verdad es que estamos muy impresionados también por cómo lo vivieron y qué maravilla que este programa tan interesante entre Quebec y México genere estos vínculos entre dos naciones que tienen su propia identidad cultural, pero además también pues los tres nos dejan ver el excelente trabajo que hacen desde Educación Internacional, desde la Secretaría de Educación Pública, Fernando, Renaud, pues ya lo vieron y lo escucharon de los chicos, la verdad es que han contribuido a que este programa sea muy exitoso. Y bueno, pues ya vamos a cerrar con la parte de testimonios, de experiencias por parte de ustedes tres, Magali, Santiago y Arturo. ¿Hay algo más que quieran agregar para cerrar esta etapa? Y luego pasamos a las preguntas del público. Adelante, Arturo. Sí, a mí se me está olvidado un aspecto que les digo que tan bien me ha tratado Quebec y el programa que me dieron la fortuna de tener un super departamento con vista a Chateau Frontenac. Me gustaría nada más compartir la vista y esto fue conseguido por parte del CEGEP, entonces estoy súper contento. Todos los asistentes que conocen y ven mi departamento, justamente enfrente tengo el Chateau Frontenac, entonces es increíble, ¿no? Cómo este programa, aparte de la cuestión profesional que nos da, también nos cumple esos caprichitos de, imagínense, tener esta super vista. Wow, está increíble y seguro que lo disfrutas muchísimo todos los días. Así que pues qué maravilla y qué envidia de la buena estar en tu lugar, Arturo. Bueno, pues... Sí, eso, está muy bien. Entonces, ¿sí? Sí. Bueno, pues hay que programar una visita al departamento de Arturo, entonces. Pues muchísimas gracias, chicos, por habernos compartido, Magali, a Santiago, Arturo, sus experiencias. Creo que son una muestra muy clara de la increíble experiencia que pueden tener quienes postulen a este programa de asistentes de idioma Quebec México. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Mi colega Jean Gabriel tomará la palabra para leer algunas de las preguntas que nos hicieron llegar y podemos irlas respondiendo como ustedes deseen. Quien quiera responderla, pueden tener la libertad para hacerlo. Adelante, Jean Gabriel. Bueno, muchas gracias, Mayra. Les agradezco mucho su atención. Fue un placer escucharles platicar y compartir su experiencia con nosotros. Y invito a todos los invitados a escribirnos sus preguntas en la sección de Q&A. Por favor, no usen el chat, pero sí en la sección de Q&A vamos a poder contestarles. Bueno, la primera pregunta es de Alba Salazar Ruiz, que empieza felicitando a los asistentes de idioma. La pregunta es, ¿qué hicieron para encontrar alojamiento? Esa pregunta es para todos, pero específicamente nos pregunta para Magali. Magali, ¿qué hiciste para poder alojarte con una familia? Entonces, Magali, puedes empezar y luego los otros asistentes pueden compartir. Ok, esa era una cuestión que a mí me tenía como muy preocupada cuando estaba en México. Yo decía, ¿y dónde voy a vivir? ¿No? ¿Y cuánto me van a cobrar? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, la verdad que cuando llegamos, recuerdo que los primeros 3 días a mí todavía me tocó estar en Montreal junto a todo lo que hicimos con Renaud y los demás asistentes. Y recuerdo que Renaud nos dio una lista como, o sea, llegamos y está como, o sea, de verdad era como Renaud y una hojita mágica que nos dio con toda la información que Amigo Express, que Kijiji, que un chorro de información, ¿no? Entonces, no se preocupen, las personas que están interesadas van a tener apoyo, les van a dar información, no van a quedar solos.
Y también por parte de la directora del colegio, cuando yo recién, cuando ella me contactó, porque antes de ir a Quebec, nosotros nos pusimos ya en contacto con ella, bueno, ella se puso en contacto conmigo, entonces ella me dijo, porque yo le pregunté, ¿no? ¿Y como qué me recomienda? Y como lo del alojamiento, y ella me había mencionado que podía quedarme una semana en su casa, la primera semana, y que mientras yo buscaba el alojamiento. Pero la familia con la que yo me quedé fue con una compañera de ahí mismo del colegio, ofreció su casa. O sea, yo estaba como con la oportunidad de buscar mi propio alojamiento. Ella dijo que tenía una habitación y que yo podía vivir ahí con ellos. La verdad que a mí me convenía mucho porque era como yo pagaba renta y también pagaba comida. Y si yo solamente quería pagar renta, era como la oportunidad libre. Entonces, personalmente yo dije, bueno, es una buena oportunidad también para conocer la gastronomía de cómo come la gente en Quebec, ¿no? Entonces, a la maestra le gustaba, le fascinaba, le fascina cocinar. Entonces, yo siempre estuve probando de la comida que se preparaba en casa, y así fue como yo me quedé en casa. No estuve obligada a quedarme ahí. Ella me dijo, puedes quedarte 1 o 2 meses, si en algún momento tú dices, la verdad no me gusta, quiero más privacidad, te puedes retirar. Entonces yo accedí y me quedé, toda mi estancia estuve ahí con ella, no tuve ningún problema. Ella era una señora de aproximadamente 50 años y tenía 2 hijos, uno tal vez de 22 y otro de 25, y cada uno con su cuarto, cada uno con su vida. Así fue como yo llegué a una casa de personas de Quebec. Muchas gracias, Magali. No sé si Santiago o Arturo tienen algo más que decir. Bueno, yo sí me gustaría compartir. En general para mí fue relativamente sencillo, digamos, porque fue como muy autónomo en el sentido de que me metí a Facebook Marketplace, buscar lugares, encontré los que vi comentarios, contacté a la gente, me ayudaron a verificar en la escuela que sí estaba el lugar y ya me dicen, sí, está bien, está bonito, me mandan fotos, me gustó. Mi rentero fue una persona, o sea, fue por mí a Quebec sin pedírselo, me hizo todo, me apoyó con todo la despensa porque estaba en cuarentena y no podía salir, o sea, y súper atento. Entonces fue muy padre. Y luego fue muy padre también por estar con un quebecois aquí, llegar, descubrir, hablar el idioma y una lengua que no había escuchado en otro lugar. Entonces era como de, espera, no, espera lo que quiera decir, y fue muy padre, o sea, la integración total. Entonces, esa fue mi experiencia. Muchas gracias, Santiago. Bueno, Arturo, sí, dale. Sí, bueno, en mi caso prácticamente no tuve que mover ningún dedo, ya el CEYEP ya tenía listo el departamento. Bueno, sí tuve que mover un dedo que fue para abrir la puerta, pues, pero de ahí todo estaba servido. Yo llegué y me instalé sin hacer absolutamente nada. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, bueno, de la misma persona, pero es una pregunta que es interesante. Podríamos tener, no, es otra, que nos pregunta, disculpa, yo perdí la pregunta. Sí, con respecto al transporte, ¿no es complejo desplazarte en una ciudad pequeña? Me imagino que esa pregunta es para Santiago, pero los otros también si quieren añadir después, porque el tema del transporte depende mucho de la ciudad, ¿no? Pero vamos a empezar con Santiago, que está así en una pequeña ciudad. Mira, sí es una ciudad pequeña, pero no es muy diminuta como yo había pensado. Bueno, en el transporte para moverte aquí no hay como problema. O sea, sí hay transporte, sí hay, siempre hay, ¿no? Pero el problema es que hay hasta las 6 de la tarde. Entonces, si no pasas después de las 6 de la tarde, ya te quedas afuera o hay taxis. Pero tienes que esperar 1 o 2 horas porque como es un territorio muy grande, muy extenso, y hay poca población, entonces no es tan necesario un transporte público. Lo que hay que hacer es, si hay transporte, sí hay, pero tienes que reservarlo con tiempo y con anticipación. Entonces, eso es lo que pasa. Y pues en mi caso, yo no necesito transporte porque la escuela me queda 5 minutos, el supermercado a 15 caminando, el banco a 10 minutos o menos, el lago me queda 5 minutos y todo. O sea, todo está a menos de, digamos, 20 minutos caminando. Entonces, no necesitas un transporte en la ciudad pequeña. Para desplazarte a otras ciudades,
solo te programas muy bien de poder salir con mucha anticipación. El Amigo Express es una herramienta que es un wow, o sea, te contactas a alguien que va a hacer un viaje, lo tomas y sales como si nada. Entonces, yo lo he tomado varias veces y me ha servido, y yo creo que en ese sentido sí hay transporte, pero sí solamente, y el transporte público, solo hay que, pues, ver sus tiempos, que también es eficaz, ¿no? Bueno, en Quebec es muy bueno y Montreal es muy bueno, pero fuera de eso, sí ya es limitado. Pero está bien. Gracias, Santiago. Y bueno, Arturo, que tú estás en la ciudad de Leví, ¿cómo está el transporte? ¿Lo usas? ¿Cómo te mueves en la ciudad? Sí, bueno, aquí la ciudad de Leví, pues está súper conectada. Tenemos las líneas de autobuses, hay taxis, pero también hay un transporte que me encanta utilizar, que es el ferry, el traversier, que es para ir a la ciudad de Quebec. Entonces, francamente, en ese sentido, ustedes van a estar aquí en un paraíso. Hay transporte para todos los lugares y relativamente económico. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, vamos a seguir con otra pregunta de Rosario Torres, que nos pregunta si desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia en la enseñanza de México y la enseñanza de Quebec? No sé si Magali quieres empezar. En mi experiencia, yo estuve trabajando en una escuela, primaria, como lo mencioné anteriormente, y la verdad es que no encontré como así un wow de diferencias. Creo que también en mi experiencia dentro de México, yo he trabajado solamente en escuelas privadas, ¿no? Entonces, haciendo esa comparación de escuelas privadas y el colegio privado en el que yo estuve en Quebec, siento que dan mucha autonomía al niño en Quebec. Recuerdo ver a los niños de maternal una vez que fuimos a los toboganes cuando la nieve y a los niños solitos con su mochila. Y acá es típico ver a la maestra con todas las mochilas y aquí a ver niños y allá es como lo que me admiré mucho es la autonomía que se le da al niño desde muy pequeño. Una de las cosas, también siento que la cercanía hacia el maestro es muy diferente en países. Acá siento que los niños son más cercanos antes de COVID. Eran como un poco más cercanos al maestro. Allá sí era como muy reservado el contacto hacia el alumno. Pero como también mencionaron mis compañeros, el hecho de que yo no era maestra, sino asistente, también hacía que el niño tuviera como un poco más de confianza de acercarse hacia mí, porque no representaba como esa autoridad de maestro, simplemente era como su asistente y que siempre era como la de las actividades chéveres, ¿no? Que estaba ahí para alivianarles el día en el español, nada de cosas pesadas. Fueron de las principales cosas que yo encontré como en diferencia en el sistema educativo entre Quebec y México. Gracias, Magali. Santiago, Arturo. Sí, sí, Santiago. Yo sí realmente viví un shock, o sea, un shock. Me enamoré de mi escuela donde estoy trabajando. Primero, o sea, el sistema, la estructura, los niños, los maestros, o sea, para mí fue un wow. Si tuviera hijos, quisiera que estuvieran aquí, de plano. Primero, una cuestión es la educación de los niños, o sea, sí, obviamente hay uno que otro, ¿no? Que sí me sacan del piso, ¿no? Pero en realidad es como normal, ¿no? O sea, pero en general, o sea, es como el niño, como está en la escuela, se enfoca mucho en la manera de ser, o sea, la manera de tratar. Entonces los niños tienen una cocina para cocinar, o sea, una cocina grande, ¿no? Entonces se dedican a la horticultura, a cuidar sus plantas, se dedican a los idiomas, al inglés, al francés, al español, y tienen todos sus tablets, o sea, desde que están en preescolar ya tienen tablets los niños. Bueno, eso de la tablet ya no sé qué comentarios dar, pero, o sea, sí es impresionante, ¿no? Un niñito de 5 años ya con su tablet y a todo, ¿no? Entonces, sí es una herramienta, pero sobre todo yo creo que la experiencia de poder formar al niño y hacerlo competente en un mundo tanto digital, globalizado
y también de cuidado, ¿no? O sea, lo enseñan mucho a cuidar en talleres. Incluso hace poquito tuvo un taller interesante de unas personas de los pueblos autóctonos, tenernos a nosotros como asistentes, tener el sistema de guardería, su sistema, o sea, todo eso creo que es, wow, apreciable y valioso y para mí, a sus recreos, ¿no? Algún choque fue como, tienen un montón de recreos, ¿no? Una recreación, dos clases, recreación, y luego otra clase, diné, y luego otra clase de recreación. Entonces, es para mí un espacio de socialización en los que los niños aprenden a interactuar. Entonces, para mí ha sido una experiencia inolvidable. Gracias, Santiago. Si me permiten, vamos a seguir con otra pregunta porque tenemos muchas preguntas muy interesantes. Nos pregunta Nati del Carmen, ¿cómo trabajaron con los profesores titulares? ¿Podrían dar un ejemplo, por favor? Entonces, me imagino como al diario, cómo funciona el día, qué hacen, cuando llegan a la escuela. Arturo, si quieres empezar o... Sí, Sí. está bien. En mi caso, yo estoy encargado de los talleres de conversación. Yo prácticamente no tengo ninguna clase con los profesores titulares de español. A mí me dejaron de encargado de los talleres. Eso sí, tengo grupos pequeños de 4 estudiantes. Pero me ha parecido muy increíble este método porque me ha permitido realmente conocer a mis alumnos y que ellos me conozcan. Y pues creo que hoy en día, aparte de ser asistente de idioma ahí en el CEIEP, también ya me he convertido inclusive hasta en amigos de ellos, lo cual genera un ambiente de aprendizaje súper increíble porque pues creo que aprenden demasiado rápido y eso me fascina, la verdad. Muchas gracias, Arturo. Magali, si ¿quieres añadir? Sí. En mi experiencia, yo siempre estuve dentro del salón de clases, acompañada del maestro titular de la materia de francés. ¿Cómo funcionaba? Por ejemplo, el maestro me compartía su planeación semanal y me decía como, estos son los temas que voy a ver, busca alguna manera lúdica de abordar estos temas, o si yo también podía como proponer, ¿no? No sé, por ejemplo, en noviembre, si se hablaba del Día de Muertos, si se decoraba la puerta, como también me daba la oportunidad, el maestro era la verdad muy abierto para recibir mis propuestas. También tuve la oportunidad de crear material didáctico. En la escuela se hizo como muy famoso un juego que se llama El Burro, en el que el niño de manera, sin pensarlo, estaba aprendiendo vocabulario, ¿no? Entonces yo creaba ese material. También hacía lecturas en clase. El maestro me decía como, vamos a leer una historia. Había un área para lectura, todos los niños se sentaban y yo estaba sentada en un taburete para hacerles la lectura, cantábamos y siempre en clase. Ahora, ¿qué pasaba cuando habían niños que necesitaban ser regulados en el idioma español? Es decir, que tal vez sus compañeros ya llevaban 3 años, 2 años de español, perdón, y el niño recién entraba al colegio con un nivel 0 del español. Entonces el maestro, mientras daba la clase, ahora sí yo estaba como en una clase personalizada con el niño, desde ahora dándole la clase, ¿no? Desde los saludos, desde lo más básico, pero siempre dentro del salón. Y ya yo preparaba actividades especiales para ese niño o niña que necesitaba ser regularizado. De esa manera, y todas las actividades también que fueron fuera de la escuela, extraescolares, como por ejemplo la visita a los toboganes, a la cabaña Sucre. En todo eso era como también me incluían para hacer como el cuidado de los niños. Yo iba y siempre comunicándome con ellos en español. Muchas gracias, Magali. Tenemos una pregunta de Montserrat Leo. Quizás al licenciado Fernando nos podrías contestar, porque es una pregunta que es muy interesante para toda la gente que está participando al webinar y quien nos escucha hoy. Nos pregunta, ¿qué recomendación darían a los aplicantes para tener más posibilidades de ser seleccionados?
Gracias, Jean Javier. Solamente un comentario anterior a lo que han estado platicando los exasistentes es realmente como lo señalan. La experiencia de ser asistente de idioma en Quebec es una experiencia que va a trascender todos los ámbitos de los participantes, ¿no? En el carácter profesional, laboral, sociocultural, lingüístico. Realmente es una experiencia que trascenderá todos sus campos laborales y profesionales y personales, ¿no? No desaprovechen la gran oportunidad de concursar. Y en el sentido de la pregunta que nos realizaban, lo que podemos sugerirles es centrarse en la convocatoria, ¿no? Centrarse en los requisitos y las bases que señala la convocatoria y atenderlos correctamente, ¿no? En el marco del programa de México-Quebec, lo que se solicita o en la orientación que tiene el programa es para docentes de la enseñanza del francés o del español, ¿no? Y en ese sentido, la sugerencia que pudiéramos comentarles es que pudieran recopilar y estructurar su expediente de postulación con esa orientación, ¿no? Con la orientación a la experiencia de la enseñanza de las lenguas extranjeras, de manera particular el español y el francés, y que toda esa orientación o esos elementos sustantivos que su perfil de postulación pudiera tener, resaltarlos, ¿no? Resaltar también gran interés de ser participantes en Quebec, como lo señalaba Santiago, Magali y Arturo. Los tres estaban decantados por Quebec, ¿no? Por la experiencia de ser asistente de idioma en Quebec. Si ustedes están interesados en estos programas de intercambio, conocerán que existe un programa de intercambio a Francia, pero es muy interesante desde el inicio y desde el proceso de selección que los interesados en participar en Quebec están totalmente ligados a la cultura, a la idiosincrasia, a la sociedad en Quebec, ¿no? Entonces eso es muy importante de destacarlos. Dos, su relación con Quebec, cuáles son sus motivaciones reales para ser asistente de idioma en Quebec, y la segunda, que puedan orientar su expediente de postulación destacando la experiencia o este perfil docente en la enseñanza de los idiomas extranjeros. Muchas gracias, señor Martínez. Bueno, ya se nos va el tiempo, no tenemos más tiempo, desgraciadamente. Pueden ver en el chat, mandaron la información para la aplicación al programa y les invito a los participantes que tienen más preguntas a escribirnos por la página Facebook de la delegación o también pueden escribir directamente a la SEP o a Educación Internacional. Si tienen más preguntas, vamos a contestarle de esa manera. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a los asistentes. Fue realmente un placer escucharles hoy y su experiencia es bastante interesante, ¿no? Entonces, mi colega Mayra va a darnos las últimas palabras para cerrar el webinar de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Gabriel, y muchas gracias a todos, a todo el público que participó en este webinar. Muchísimas gracias, Renaud, Fernando. ¿Hay algunas dudas respecto a los quebequenses que quieren aplicar para venir en México? Renaud les compartió ahora en la discusión el sitio a través del cual los quebequenses que están interesados en participar en este programa lo pueden hacer. Para la parte de los mexicanos que van a Quebec, pues es a través del enlace que les compartimos. La convocatoria está ahora abierta hasta el día 22 de marzo, así que les invitamos para aplicar. Ya escucharon las informaciones tan motivadoras, las experiencias de Magali, de Santiago, de Arturo, a quienes les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado esta tarde. Y pues esperamos, ¿no?, que manden todas sus candidaturas, que sea un programa muy exitoso, que la edición 2022-2023 pues les deje también estas experiencias que nos han compartido en esta tarde. Nos preguntan por los datos de contacto de Magali, de Santiago, de Arturo, así que les vamos a dejar a ellos decidir si quieren compartirlos. Quizá pueden dejarnos sus correos electrónicos en el chat de este webinar si están de acuerdo. Si no, bueno, no pasa nada, por allí van a tener seguramente preguntas más puntuales sobre sus experiencias, pero les queremos agradecer muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. A nombre de la Delegación General de Quebec en México, les agradecemos a Renaud, Fernando, colegas, asistentes, profesores, además que son profesores ya, por haber estado con nosotros. Y pues con esto cerramos nuestra actividad del día de hoy. También les vamos a invitar para que continúen participando en todas las actividades del mes de la francofonía.
así como esta actividad de esta tarde. Tenemos muchísimas actividades más de aquí hasta el final de marzo. Así que vayan a nuestras redes sociales a través de Facebook, a través de Twitter, e inscríbanse a los distintos eventos que estamos organizando. Hay noche de poesía, hay cine también quebequense, hay una cantidad infinita que les va a acercar muchísimo más a la cultura quebequense también para aquellos que van a aplicar al programa 2022-2023. De mi parte es todo, les agradecemos muchísimo, que tengan una muy buena tarde y pues hasta la próxima.